noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche veremos el panorama político en América Latina y especialmente en México con miras a las elecciones presidenciales. Señores, 6 elecciones presidenciales se celebrarán en América Latina que podrían cambiar incluso el mapa político regional en este 2018. Comenzó con Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil y Venezuela, pues elegirán nuevos mandatarios. Hay posibilidades incluso que la centroizquierda llegara al poder en México, Colombia, incluso Lula da Silva podría volver a ganar en Brasil, a pesar de las acusaciones a las que está sometido que todos conocemos. Incluso Cuba también podría estrenar un nuevo presidente en el 2018, aunque con un proceso distinto al de los demás países. Por otra parte, también hubo problemas en Honduras, donde se llamó incluso a repetir los comicios presidenciales que declararon ganador a Juan Orlando Hernández. Y en Perú también ha habido una crisis política que ha pedido la destitución del presidente Kuczynski. De manera que nos encontramos en un panorama político, vamos a decir, convulso. Y en México, las elecciones presidenciales se celebrarán el 1 de julio de este año. Bueno, ya refiriéndonos más específicamente a México, en estas, el candidato progresista Andrés Manuel López Obrador, que fue exalcalde de la Ciudad de México, está cimero en la preferencia de las encuestas, después de una larga carrera política que inició en el viejo Partido Revolucionario Institucional PRI, pero del que se separó ya hace bastante años. En este panorama, bueno, pues antes de la tormenta electoral, muchos dicen que los antiguos compañeros, o sea, su partido PRI, estos no vacilarán en usar todo tipo de métodos para evitar una derrota de su exaliado, bueno, pues refiriéndose a López Obrador. Aunque oficialmente la campaña electoral se abrió ahora en marzo, pero ya sabemos cómo somos en América Latina. Los principales candidatos de la presidencia de México aprovecharon pues todos estos meses para hacer proselitismo y posicionarse en la contienda, tal como pasa en nuestro país. Vemos que serán 6 meses de aquí a julio, ¿verdad?, en el que habrá derroche, promesas, bellos y emotivos pues anuncios publicitarios, consignas, debates, descalificaciones por un lado, acusaciones por otros, y siempre pues los rumores que pasan antes de las elecciones. Por el lado de López Obrador, vemos que este es el tercer intento de llegar a la presidencia mexicana. Él indudablemente es un candidato con carisma, y este partido que tiene lo fue creando, vamos a decir, a su medida. Es un partido de alcance nacional en este momento que se llama Movimiento de Renovación Nacional. Sus siglas son Morena, que también es pegajoso. Este desplazó al Partido de Revolución Dominicana, que es el PRD, y ocupó su lugar en el centro izquierda del escenario político. Incluso ahora se le dice a Andrés Manuel López Obrador, se le dice AMLO por sus siglas. Pues ha optado por un perfil menos izquierdista, más nacional y popular, y en contra del neoliberalismo. Eso sí que ha mantenido en ser antioligárquico. Sin embargo, en su partido hay pues una gama amplia de gente, vamos a decir, caudillismo, centralismo, falta de debate, mucha diversidad de origen y orientación política, pero por supuesto esto se debe a lo que he dicho, que vienen del PRI y del antiguo PRD, y también tiene líderes de sectores populares organizados, desde empresarios hasta intelectuales de izquierda, además de un patriotismo de partido que dificulta alianzas y acercamientos con otros partidos de la sociedad civil organizada. Esto me recuerda incluso a mí al movimiento o Partido 5 Estrellas, que obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones de Italia, pero que este partido, a que me refiero, 5 Estrellas en Italia, necesita alianzas para formar un gobierno, pero parece difícil por su perfil de que no quiere aliarse, y me recuerda un poco a lo que predica este partido de López Obrador. Bueno, pero frente al estado dramático del país de México, no sabemos si será mejor esto que describo de un partido con gran diversidad. No lo sé, esto no lo sé, estamos elucubrando. Bueno, pero la campaña, ellos dicen que hay mucha inseguridad allá, que hay corrupción,
Por el otro lado está José Antonio Made, que es el aspirante del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y muchos dicen que él está marcado por la impopularidad de Peña Nieto. Por otro lado, la coalición que forman el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano postula a Ricardo Anaya en la presidencia, y estos se vuelcan a evidenciar los desmanes de la actual corrupción, como fue el caso muy mencionado de 12 millones que desviaron para reforzar el partido supuestamente en las elecciones de medio término del 16. Tanto Made como Anaya, más que proponer planes concretos, han reaccionado contra el candidato López Obrador, quien ha sugerido aplicar una amnistía a los implicados en narcotráfico y a la creación de una Guardia Nacional. Bueno, también está el fenómeno en estas elecciones de candidatos independientes, sin antecedentes partidarios, y hay 3 candidatos, creo, de este tipo. Pero para analizar este tema y el panorama político en México, en América Latina, también vemos las elecciones de Colombia, qué va a pasar en Venezuela y la situación tan difícil en Brasil. Hemos invitado esta noche a Fausto Liz, secretario de organización del PRM, que siempre ha estado inmerso en la política regional e internacional, y que Fausto acaba de llegar hace pocos días de México. Fausto, buenas noches. Bienvenido a Entre Puntos. Hace días que no te teníamos por aquí. Así es. Un saludo a tus televidentes. Bueno, Fausto, tú que estuviste hace poco en México, vamos a comenzar con México y esta organización de las elecciones. Tú me decías antes de iniciar que notaste que el DF era un lugar seguro hasta cierto punto comparado con los alrededores, cosa que yo te confesé que me asombraba porque he oído mucha gente que asaltan en el DF y demás. ¿Cuál es el panorama político en este momento próximo a las elecciones y de cara a ellas? Yo te decía fuera de cámara que si tú comparabas a Guerrero, a Juárez, a Sinaloa, con el Distrito Federal, el Distrito Federal es un paraíso. Es una ciudad turística, activa, es el centro administrativo de México y allí se aplica el mayor rigor de seguridad estatal. Ahí está la Presidencia de la República, están los poderes del Estado, está el Parlamento, están los ministerios, está la banca, está el sector sólido de la economía. No sé, por un asunto lógico, los niveles de inversión en seguridad son mayores. Es como Damasco. Damasco es una ciudad que tú vas y no crees que hay guerra en Siria. Y eso es en plena guerra. Sí, sí. Entonces, eso pasa en cualquier capital donde hay conflictos. Santo Domingo es una ciudad muy insegura. Todavía Puerto Príncipe es más seguro que Santo Domingo. Wow. Como ciudad, eso lo sabe todo el mundo. Porque aquí hay una verdadera confabulación entre delincuencia, fuerzas de seguridad, bandas, como resultado de razones multifactoriales que podríamos analizar en otro momento, el tema de la seguridad ciudadana. Va desde la inequidad social, los malos salarios de las fuerzas de seguridad, la poca inversión tecnológica, ¿verdad que sí? Y la cultura judicial de liberar a los delincuentes de manera abierta. Pero ese es tema de otro costal. Mira, y eso, el DF es una ciudad de 24 millones de habitantes. Sí, es muy una ciudad-estado. Poblado. Precisamente pasa ahora a ser un estado federal. Por primera vez elaboró su propia constitución, por primera vez tendrá su propio gobernador, ahora en el 2018, que de seguro lo va a ganar el Movimiento de Renovación Nacional, que preside Andrés Manuel López Obrador. Está cimero en las encuestas, parece que. Encabezando las encuestas con un 37, 38%. Los demás candidatos andan por un 15, por un 18. Falta mucho todavía, no podemos. No falta tanto, faltan 90 días.
Es el 1 de julio las elecciones. Es el primero, es verdad, es el 1 de julio, ¿no? no son tantos. O sea, faltan... Y allí no hay segunda vuelta. Allí se gana por El que mayoría, gana, gana. allí se gana por mayoría simple. No por una mayoría social. Tú puedes sacar un 34% y ser gobernante de México. En la República Dominicana se necesita un 50+1, casi en la mayoría de los países, ¿no? Por eso México acusa un problema de gobernabilidad, esencialmente. Peña Nieto ganó con un 36%, el 64% no votó por él. Bueno, tú me dirás que Angela Merkel sacó un 36% y va a gobernar Alemania, pero aquel es un régimen parlamentario en el que haciendo alianza con el SPD, pues logra un 60% de la estructura parlamentaria. Sin embargo, no tiene mayoría social. México se encamina a un proceso comercial difícil. Andrés Manuel es un hombre progresista. Yo no voy a decir de izquierda. De centro-izquierda, ha ido variando. Ha ido articulando una gran alianza política. Una alianza política y ha ido acumulando fuerzas que vienen del PAN, fuerzas que vienen del PRI, fuerzas que vienen del centro. De hecho, él es originariamente del PRI. Fuerzas que vienen de la izquierda. Sí. En México todo el mundo viene del PRI. Claro, porque era un partido... A excepción del PAN, pero todo viene del PRI. El PRD viene del PRI, Morena viene del PRI, el Partido Verde viene del PRI, y así sucesivamente. Entonces, él ha ido articulando una fuerza concertada. Por ejemplo, la responsable internacional de su campaña es una senadora del PAN, que acaba de pasarse del PAN al Morena. Yo acabo de ver al senador de Guanajuato, de Nuevo León, del PRI, el senador Chico Herrera, que hasta hace unos meses era el presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas, COPA, que pasó a apoyar su candidatura en ese estado. Como tú puedes ver, allí hay ya del PRI, del PAN, y acabo de ver al ex intendente o alcalde del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, levantarle la mano a Manuel Andrés López Obrador. Ha habido mucha movilidad de un partido a otro en México. No. Ha habido movilidad hacia Morena. Hacia Morena. Es que ha habido. Sí. Lo que te quiero decir es que allí tú tienes 3 figuras de contundencia que vienen del PRD, que vienen del PAN y que vienen del PRI, respaldando a Manuel Andrés. Es el alto sentido de la oportunidad de la política también. ¿Será el momento entonces de Manuel Andrés? De irse con el que va a ganar. Y es la tendencia. Ha suavizado, vamos a decir, su posición anterior de izquierda y eso lo ha ayudado. Porque tenemos, como decíamos, muchas personas muy distintas ahora mismo en Morena. Yo diría que la prensa trata de sacarle lo menos posible esas cosas. Porque a veces no es que tú seas de determinada tendencia. Tú has emitido un juicio hace 20 años y la prensa te lo saca y te lo repite 40 veces. En otro contexto. Y en lo que tú lo aclaras, lo que tú dijiste en el 90, pues sencillamente esa imagen queda impactada en el votante. ¿Y tú te estás refiriendo en este momento a lo que le arrostran de que era comunista? No, tú recuerdas que en el 1990 Juan Bosch dio una declaración diciendo que incluía la famosa frase "yo no creo en Dios". Sí. La cortaron ahí, hicieron de eso una consigna. Sí. En un país sin formación política, con determinados niveles de lectura mediática, pues la gente se lo creyó y él se empantanó en un 36%. Y en un país donde la iglesia tiene tanta fuerza. Exactamente, las iglesias. Sí, las iglesias ahora, Que ya se pero están, antes, en esa época, exacto, lógicamente, tenía era más la de un católica. 70% la iglesia católica. Sí. El viejo problema de Bosch, que trató siempre la oligarquía de colocarlo en confrontación con la iglesia, lo hizo en el 63 también. Claro que Sí, sí. pero volviendo a Andrés Manuel, que es el tema esencial de tu programa, pienso que la prensa no ha querido arrancar tan temprano a descabezarlo, a denigrarlo. ¿Por qué?
tienen a Donald Trump del otro lado de la frontera, con una confrontación comercial, política y nacional en contra de México. Tienen allí un debate sobre el Tratado de Libre Comercio, que es beneficioso para México. Y la clase gobernante de México se ha dado cuenta que necesita un estadista al frente de México. No necesita un presidente sometido. ¿Ha sino tenido un algún presidente, discurso López Obrador con respecto a la política de Donald Trump? claro, ha fijado su posición, una posición nacionalista, de rescate de la dignidad de México. México es un país por su naturaleza muy nacionalista, Sí, muy orgulloso, nacionalista, con una fuerte identidad y con una clara hoja de ruta hacia donde se dirige. Pero mi conclusión es que tanto el PRI como el PAN tienen candidatos de muy poca cualidad carismática. Frente El candidato al del candidato PRI de Morena. es un outsider que no viene del PRI, que es fácil poder moverlo hacia determinadas direcciones. Y el PAN tiene la tragedia que la propia esposa del expresidente Calderón también es candidata y le divide el voto al PAN. Entonces tú tienes un PRI de gobierno Sí. con bajos niveles de popularidad como consecuencia de una situación económica mala para México a partir de la baja de los precios del petróleo, a partir del impacto que tienen el discurso teórico de Donald Trump en contra de México, aterrorizando a los inversionistas extranjeros, norteamericanos básicamente, para que se retiren, traigan sus inversiones nuevamente a Estados Unidos, y creando un clima de animadversión y de desconfianza en México. Impactó en principio el valor del peso mexicano, lo colocó a un 22, luego se restableció a un 18, pero en los niveles de confianza de la economía de un país como ese, todo eso afecta. Aún así, pienso que este es el momento de López Obrador, si van los tres partidos juntos. Preveo al final, con la posibilidad de equivocarme, pero preveo al final un acuerdo del PRI y el PAN Sí. para contener a Manuel Andrés López Obrador. Sí. No como consecuencia de la necesidad de una alianza, sino en parte como presión de la propia política exterior de los Estados Unidos hacia México. Los Estados Unidos no se sentiría cómodo con Manuel Andrés, como no se va a sentir cómodo en Venezuela con Maduro, como no se va a sentir cómodo en Colombia con un presidente como Gustavo Petro, porque entonces sería de nuevo la izquierda moderada en América Latina. Bueno, pues la saco de allí, pero me resurge aquí. Bueno, pues la saco de Chile, pero me resurge en Colombia. O sea, que la política exterior norteamericana prefiere un cambio de ciclo, prefiere presidentes de centro derecha. Claro, es obvio, es obvio. Y más en naciones con una economía y con ese peso. Y la vecindad. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, Fausto, y me gustaría que en el próximo segmento nos hablaras un poco sobre las posibilidades del candidato Petro en Colombia y lo que sería este giro bastante drástico hacia el centro izquierda o izquierda en ese país, y si tú lo ves posible para las próximas elecciones de Colombia. Y también es bueno hablar qué va a pasar en Venezuela, porque yo creo que a pesar de ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué está pasando hace tanto tiempo? ¿No? Pero estas elecciones a quemarropa, así rápido, ¿van a dejar a Maduro en el poder? Volvemos. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita.
poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Conversamos esta noche con Fausto Liz, secretario de organización del PRM y una persona que toda su vida la ha dedicado a la política y a entender estas relaciones internacionales en el mundo. En este caso estamos hablando de América Latina. Comenzamos por México, vimos el panorama preelectoral y las posibilidades del candidato Andrés Manuel López Obrador en México, su tercera vez como candidato a la presidencia, y Fausto Liz, bueno, pues predice que parece tener muy buenas oportunidades. Fausto acaba de llegar a México y parte hacia América Latina de nuevo para participar en este tipo de reuniones. Fausto, Colombia. A Colombia vas ahora. Bueno, pues Sí. justamente de Colombia te preguntaba, ¿qué posibilidades ves? ¿Cuál es el panorama político? Este presidente actual, Uribe por un lado, Petro, este candidato que parece estar cimero en las encuestas, ¿cuáles son sus posibilidades y cómo cambiaría el panorama de Colombia y el panorama regional? Pues que obtuviera Petro las elecciones, la presidencia, que obtuviera Andrés Manuel López Obrador en México. Bueno, ¿cómo cambiaría esto? Y que también Maduro, que es algo que nos preocupa un poco porque es un régimen demasiado desgastado, pues que también se quedará en el poder. Mira, Colombia presenta un arcoíris político de mucha diversidad. Los colombianos son un poco como los franceses a la hora de votar en una primera vuelta. Cada uno vota por el candidato de sus simpatías, de su sueño, pero en la segunda vuelta votan por el candidato de su conveniencia. Porque saben que no se va a resolver en la primera. Exactamente. Por eso allí nadie saca más de un 25, un 28, un 30%. Nadie se va en primera vuelta. A partir de la firma de los acuerdos de paz de La Habana, entre el gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con los auspicios de Noruega y del gobierno cubano, con el beneplácito de la comunidad internacional, de la Iglesia Católica, del presidente Obama, de la OEA, de las Naciones Unidas, de los organismos multilaterales, incluso de los organismos financieros, como el Banco Mundial, el BID, y la propia Bolsa de Valores de los Estados Unidos, la presidenta Angela Merkel, que dio un aporte de 450 millones de euros
para esos acuerdos de paz que implican un fuerte gasto. Sí, sí. Se trata del desmonte de la guerrilla más larga de América Latina, con más de 50 años, que llegó a tener hasta 30.000 hombres bajo las armas. Que conviene al El mundo ejército entero. colombiano tuvo que ser llevado a 450.000 hombres, o sea, 15 hombres por cada guerrillero. Daba la capacidad de movilización constante de aquella tropa, que no ganaba salario y que peleaba por pura mística. Dios mío, sí. Entonces, hacerle frente a aquello implicó, le costó a Colombia más de 250.000 millones de dólares, estimo yo, en los últimos 20 o 25 años. Estamos hablando de una época muy larga. Estaba gastando una guerra de 50 años, estaba gastando una fortuna de su desarrollo, inestabilizado el país a nivel interno, una inversión extranjera paralizada y la ausencia de una hoja de ruta en Colombia llevó al gobierno a hacer un acercamiento de paz. Lo que no era posible por las armas se consiguió a través de las conversaciones, civilizadamente. Se demostró que ambas partes tenían razón, llegaron a un acuerdo. Las FARC llevaron su propio candidato, llegaron a la política, se acaban de retirar por razones de salud. Y porque no veían el momento propicio, No, le dio un infarto a su candidato, a Timochenko. Sí. Coincidencial o circunstancialmente, pero eso pasó. Pero yo creo que fue lo mejor que hicieron. No estaba preparado Colombia todavía para aceptarlos como presidentes, como funcionarios. Es que nunca ellos han tenido posibilidad en un primer intento de ser gobierno. Sí. Eso es un, se va construyendo. Eso es un exceso de quienes visualizan a la FARC como gobierno. Eso es un discurso para poder arrinconar a la izquierda progresista de ese país. Desgraciadamente, mientras América Latina giró hacia la centroizquierda, Colombia siempre giró hacia la centroderecha, aunque mantuvo la democracia en época de dictaduras. Cuando toda América Latina tenía 25 dictaduras, habían 2 democracias, Venezuela, la semidemocracia de Joaquín Balaguer, República Dominicana, y la democracia colombiana, claro, con un país en estado de guerra. Entonces, ya firmando las FARC, un acuerdo de paz, pues ese miedo de escena que allí había, pues bajó en la presión mediática y por primera vez la izquierda democrática, los exguerrilleros que lucharon también en la montaña, que vienen del M-19, que vienen del Partido Verde, que vienen de la propia FARC, han ido creando un espacio político en la opinión pública, en el electorado, en consonancia con la onda expansiva del progresismo de América Latina y como consecuencia del desgaste de los partidos tradicionales que tienen 200 años, 100 años en Colombia. El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, los excesos del presidente Uribe, el impacto del paramilitarismo y el fracaso del modelo gobernante ha hecho que la izquierda democrática sea una opción, no solo una moda, sino una salida hacia un nuevo esquema de nación y de desarrollo en Colombia. Gustavo Petro, candidato independiente, pero que al final va a ser respaldado por un conjunto de fuerzas políticas, el Partido Verde. También hay que destacar esto, que había sido un candidato independiente. Claro. Y es algo que está, vamos a decir, proliferando en el mundo. Es muy común en Colombia ahora mismo, en su carta, en su ley electoral es permitido. Vimos que en México, aunque no están cimeros, ni cerca de ellos, también hay 3 candidatos independientes. Y ganaron gobernaciones, algunos de ellos, como el caso del Bronco. Exacto. Del Bronco. Y sin ninguna historial político anterior. Pero también viene del PRI. ¿También vienen del PRI? Sí. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Yo preveo que en primera vuelta la competencia será entre la centroizquierda y la centroderecha. Digamos, Gustavo Petro y el candidato respaldado por Uribe de Centro Democrático. En segunda vuelta, tú puedes estar seguro que se va a armar un gran bloque de centro izquierda y un gran bloque de centro derecha. El problema es que el gobierno no va a respaldar el candidato del presidente Uribe. Wow. ¿Por qué? ¿Cuál es la joya de la corona del gobierno? Los acuerdos de paz. Claro.
Claro, y Uribe ¿Cuál no ha es estado. la punta de lanza del presidente Uribe? Oponerse a los acuerdos de paz. Entonces, eso lleva a ese centro político que parte del presidente Santos a confrontarse con el presidente Uribe. Y eso no le conviene. Recuerda, Mónica, que en la segunda vuelta de las elecciones pasadas, entre el candidato de Uribe y el presidente Santos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que fueron víctimas de las acciones militares del presidente Santos, respaldaron al presidente Santos frente al candidato de Uribe, Sí. bajo la consigna de que habían descubierto algo peor que el fascismo, que era el uribismo. Eso te lo está diciendo todo. Cómo ese país está fragmentado en Sí, dos bloques. sí. No quiere decir que toda la fuerza que vaya a sacar, en todo caso, Gustavo Petro, sea de izquierda, sino que parte del centro político, por no dejar pasar el candidato de Uribe, va sencillamente a apoyar esa transición. Sí. De manera que gente como la senadora Piedad Córdoba van a respaldar seguro a Gustavo Petro. Gente como la candidata presidencial del Partido Verde, la senadora Claudia López, tiene la seguridad que va a apoyar a Gustavo Petro. Gente como, por ejemplo, el propio candidato del Partido Liberal de Colombia, jamás apoyarían al uribismo en segunda vuelta. Entonces allí se articularía un espacio, un abanico de fuerzas que van desde la izquierda, la centroizquierda, el centro político, incluso parte de la derecha que se opone. De la misma manera que Augusto Dora se oponía en 1970 a Joaquín Balaguer, de la misma manera que se oponía a Wessing y Wessing, de la misma manera que se oponía Luis Amia Matió, Sí. de la misma manera que se oponían los socialcristianos. O sea, de la misma forma en que logramos articular el Acuerdo de Santiago en 1974, ¿comprendes ya? Claro que o sea, los pueblos no siempre eligen a un candidato progresista solo con los votos progresistas, Sí. sino con las contradicciones mismas de la centro-derecha. Indudablemente, indudablemente. Eso allí funciona. Vamos a ver qué va a pasar entonces y vamos a estar atentos no solamente a toda esta Va a ser parte una batalla antes, política, ¿eh? una batalla Muy fuerte dura. y la posibilidad casi obligatoria de la segunda vuelta, pues hace que la contienda se alargue demasiado y que los amarres y negociaciones políticas sean, bueno, tan fuertes que hay que darle seguimiento. Y volvemos al punto inicial. ¿Y qué pasaría, Mónica, si ganara Petro ante el panorama regional de un vuelco hacia al centro izquierda en América Latina? Mira, Mónica, a mí lo que más me preocupa en Colombia es la seguridad de los candidatos de la centro izquierda. En Colombia yo vi matar 3 candidatos presidenciales en 1990. Wow. 3 candidatos presidenciales. Uno de ellos lo volaron en un avión. El otro se salvó. Gaviria, del Partido Liberal, se salvó porque tomó la decisión de no montarse en el avión, rifando la decisión entre él y su asistente. Wow. Oyeron bien, ¿eh? Luego, tú conoces la demás historia de los candidatos asesinados. Pizarro, uno de ellos, ¿no? Carlos Galán, que venía del nuevo liberalismo, Sí. la corriente progresista del Partido Liberal. De manera que a mí me preocupa mucho la seguridad. Acabo de ver un atentado que le hicieron a Gustavo Petro en una ciudad. Sí. Se salvó porque andaba con cristales a prueba de bala. En un país con tantas armas, con tantos grupos violentos, con un grupo de izquierda todavía en la frontera con Ecuador como el ELN, con fuerzas todavía insurrectas o la propia FARC que se negaron a los acuerdos de paz, con los paramilitares todavía, con sectores que no aceptan que un candidato izquierdista siquiera claro. llegue a presidente, pues es un desbalance. En la política exterior de los Estados Unidos, donde hay 7 bases militares en Colombia, norteamericana, no van a ver con buenos ojos la presencia de un presidente de centro izquierda. Yo conversaba eso hace unos días con la senadora Claudia López, del Partido Verde, un partido de izquierda, progresista, antiuribista, que viene del M-19. Y ese era uno de los temas más preocupantes. Yo pienso que si en Colombia se elige un presidente progresista,
como se ve venir, y si se elige en México, si se elige en Venezuela, por falta de unidad de la oposición y por falta de participación de la oposición, bueno, pues se mantiene la corriente de presidentes progresistas en América Latina, esta vez con más fuerza. Bueno, ¿Por qué como con tú bien más has fuerza? dicho, además que el hecho de que en Colombia se eligiera un presidente... No, y en México. Sí, y en México... Son dos economías muy fuertes. Muy fuertes. Nos vamos a la pausa. Y Brasil, con un hombre como Lula, con todos los niveles de popularidad. Y con todas las acusaciones que tiene Claro, y cómo se claro. sacó a Dilma Rousseff del poder, poniendo al vicepresidente que tenía más acusaciones de corrupción que las de ella, puesto que lo que ella hizo fue mover un dinero de un sitio a otro, que cosas que se En hacen lo en los personal países no como- está involucrada. que parece No, que no, 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 está no, no. involucrada. Vámonos a la pausa, Fausto. Y cuando volvamos, ¿qué te parece si hablamos de Venezuela? ¿Y cuáles son las posibilidades de que no sea Maduro el candidato por el partido gobernante? ¿Es esto posible? Volvemos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. Continuamos conversando con Fausto Liz, secretario de organización del PRM, entre otras cosas. Fausto, te preguntaba en el segmento anterior, ¿cuáles son los panoramas, y lo digo en plural, si es que panorama acepta el plural, ¿verdad?, que de los escenarios de Venezuela? Porque, caramba, yo veo muy cuesta arriba que bajo la situación imperante en este momento se quedara Maduro como presidente en las próximas elecciones, unas elecciones tan controversiales
para todos los venezolanos? Mónica, lo que dice la sociología política, lo que dicen las leyes sociales, es que después de 20 años, que son los ciclos políticos de América Latina, como lo definía correctamente Schlesinger en su famosa obra Los ciclos políticos de América Latina, si tú calculas 1998, primer gobierno del presidente Chávez, 2008 y 2018, te da exactamente 20 años, se le acabó el ciclo. Lo que dice la ley de la política es que ese ciclo está terminado. Sí. Sin embargo, las leyes no son tan rígidas. Porque si la oposición no juega su papel, el ciclo se prolonga. O sea, los gobiernos no caen por sí solos. Por ejemplo, cuando Rafael Leónidas Trujillo instaló una dictadura y hubo que darle un tiro en la cabeza para sacarlo. Sí. Porque tenía previsto gobernar 40 años. Bueno, pues Franco gobernó 40 años, Stroessner gobernó 40 años. O sea que habrá que darle un tiro a Maduro entonces para sacarlo del poder. No, jamás en la vida, diría yo eso. Porque en todo caso había que dar muchos tiros en América Latina. Por eso te pregunto. No, esa no es la salida, ni puede ser la salida. En esta época No, de no, democracia. ni en ninguna época. Porque él no es un dictador criminal. Él no es Trujillo. Él no es Franco. Él no es Stroessner. Él no es un hombre que tiene las manos manchadas de sangre. En mi lectura. Pero ¿por qué no designa a otra persona? Pero perdón, voy al desarrollo del tema. Porque los televidentes son muy exigentes, Mónica. Sí. Mira qué pasa. La oposición no ha sido capaz de articular un frente político opositor. Pero es que no ha habido chance. Te insisto, la oposición no ha sido capaz de articular un frente electoral que participe en los comicios y que los saque del poder. Pero ha encarcelado a los opositores. Están todos sueltos, están todos liberados. Ahora están liberando. Están todos liberados, hace más de un año. Nosotros, en 1978, Joaquín Balaguer, con todos sus generales criminales, desde lo que mataron a Orlando Martínez, hasta lo que mataron a Goyito García Castro, hasta lo que mataron a Guido Gil, hasta lo que mataron a Sacrario Díaz, hasta lo que excarcelaron a Cheche Luna y a Diomedes Mercedes que por matar a Orlando Martínez abusadoramente, ¿no? Hasta lo que deportaron millares de jóvenes de este país. Nosotros fuimos a las elecciones de 1978 sin un policía, sin un juez de la Junta, sin un diputado, sin un regidor, sin un síndico, sin un gobernador, sin un solo bombero que nos ayudara a apagar el incendio que se podía producir como consecuencia de los comicios del 78. Y solamente con la fuerza del pueblo, con el liderazgo de José Francisco Peña Gómez, con la razón histórica, con la fuerza de la decisión y de la firmeza, sacamos a Balaguer del poder, aunque a las 12 de la noche sabemos que él asaltó la Junta Electoral, paró la votación, ¿verdad que sí? Pero la solidaridad internacional, que la tiene una parte de la oposición política venezolana, tú lo sabes que la tiene, se encargó de someter a la obediencia al viejo presidente Balaguer, al anciano presidente Balaguer, que intentaba prolongarse en el poder. Sacamos a Balaguer, hicimos una negociación política para evitar la guerra. Sí. Para evitar la guerra, no una transacción mafiosa, una negociación. Esa negociación implicó la concesión del Senado de la República, que el doctor Castillo trabajó a favor del presidente Balaguer, ¿verdad que sí? El doctor Vincho Castillo, ¿no? Como tú recordarás, con el famoso gacetazo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Hay que tragar amargo a veces, hay que hacer acuerdos de cohabitación con tu propio contrario. La oposición política venezolana le ha faltado hacer una transición en Venezuela. Cuando un gobierno se instala 20 años, ya es un partido Estado lo que tú tienes.
Es lo que tenemos en República Dominicana con el PLD, un partido Estado. Aquí la oposición va a tener que hacer una transición también. Se intenta desalojar radicalmente y trancar a una parte de esta gente por la corrupción que la gente dice. Aquí no se produce entonces una entrega de mando en el año 2020. Porque ya son partidos Estado, partidos que se confunden con el Estado. ¿Qué tuvo que hacer el presidente Fox con el PRI en México, que tenía 75 años en el poder? Una transición política. La oposición venezolana no ha podido ser capaz de ponerse de acuerdo. Una parte va y participa, otra parte se abstiene. Bueno, si nosotros nos hubiésemos llevado del profesor Juan Bosch en el año 78, no vamos al poder nunca. ¿Qué decía la izquierda en el 78 en este país? Los electoreros son unos traidores. A nosotros. Luego toda esa izquierda vino y se adhirió al PRD. Todos están ahí, inclusive en el PRM, los que nos decían traidores. Pero nosotros con nuestra táctica política logramos vencer al gobierno de mano dura de Joaquín Balaguer. Eso le ha faltado, me parece a mí, a la oposición venezolana. Una vocación de poder. Ellos tienen una vocación de oposición. Ellos no se han preparado para la toma del poder. Yo reconozco que son una fuerza muy diversa, muy dispersa, electoral, política y emocionalmente. Y que allí hay una lucha interna tremenda en la oposición. Y que no tenemos que ir a la pausa, Fausto, pero antes de irnos, 30 segundos. Oye esto. Y que incluso el gobierno ha tenido la habilidad de fragmentar la propia oposición. Pero ya eso es culpa de la oposición. Claro que se deja fragmentar. Ok, 30 segundos. Entonces, ¿tú ves a Maduro de nuevo en el poder en las próximas elecciones? Lo veo ganar, porque si la oposición no participa en los comicios, ¿de quién va a perder? Nos vamos a la pausa, ¿De quién señores? podía perder Balaguer en el 70? Nos vamos a la pausa, volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Yo construyo paz cuando valoro las diferencias y disfruto la amistad. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos.
primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Bueno, Fausto, en este último segmento yo creo que viendo así un panorama de América Latina y sus posibles, vamos a decir, cambios, no podemos dejar de hablar de la política de Donald Trump, la política exterior específicamente hacia América Latina. Si nos quejamos que Obama miró poco hacia América Latina, yo creo que en este caso ha sido peor porque el presidente Donald Trump ha mirado hacia América Latina, pero de una manera muy negativa. Yo no creo que Obama no mirara. Yo creo que Obama no intervino tanto. Date cuenta que la mayoría de los gobiernos progresistas en América Latina se producen bajo el mandato de Obama. Y eso generó un contrapeso en las relaciones bilaterales de América Latina con el Departamento de Estado, con Estados Unidos. No hubo esa intervención imperial de Estados Unidos que tú puedes ver ya en la política exterior del presidente Trump. Date cuenta que acaba de designar como secretario de Estado a un jefe de la CIA. Sí. Y el mensaje está muy claro. Pompeo. Obama instaló relaciones con Cuba. Rompió ese hielo. Eso es monumental. Y fíjate que ya resolvió el problema de Irán. Sí. Eso es monumental. Y Trump ha echado para atrás Sacó ambas las cosas. tropas de Irak. Eso es monumental. Este es un presidente, teóricamente, porque él tiene un discurso y tiene un hecho. Son dos cosas diferentes. Es lo que en el fondo es un gran negociador. Pero todavía no tiene una política hacia América Latina, aunque definió en los comicios de Honduras una acción muy triste, que fue reconocer el fraude del presidente Hernández en Honduras. De una manera muy grosera, muy poco ética. Y lógicamente, todos sabemos que la justicia brasileña no es independiente. Hay todo un plan diseñado para impedir que el presidente Lula gobierne. ¿Tú crees que Lula tiene posibilidades después de todas estas acusaciones? La tiene todas. En Brasil es un país continente donde no hay un sistema de partidos políticos nacionales. Ningún país tiene estructuras nacionales. Tienen que cohabitar en alianzas políticas con el centro, con la derecha, con la centroizquierda, con la izquierda, y hacer un gobierno de fuerzas concentradas. Brasil es una de las economías fuertes del mundo, claro, parte del BRIC. Sí. Reagan dijo, en una de sus frases más célebres, posiblemente la más importante de todas, algún día, por donde ande Brasil, andará América Latina. Sí. Recuerda eso. Sí. Entonces, si lideré a Lula, a Brasil, si lideré a López Obrador, a México, si lideré a Gustavo Petro, a Colombia, si lideré a Maduro, a Venezuela, pues el panorama de América Latina sigue siendo un panorama de centro-izquierda, de contrapeso a los Estados Unidos, a los sectores de políticas neoliberales. Y eso sería bueno, sería importante. Yo no preveo que el presidente Lula, a quien aprecio, a quien distingo, a quien apoyé, con quien he estado en cada uno de sus procesos electorales, desde que ganó hasta que salió del poder, lo mismo hice con Dilma, y mi partido es igual. Es inocente de todas estas acusaciones que se le hacen a tu juicio en estos 2 minutos. Totalmente inocente. Yo tengo el cuestionario que le hizo el juez Moro al presidente Lula. Y la última pregunta es, ¿usted tiene cómo probarme que ese apartamento es suyo? Y Lula le dice, usted tiene la prueba de que es mío. Y Moro le dice en el cuestionario, porque no tengo la prueba, es que se lo pregunto. Wow. Está ahí el cuestionario. Wow. Sin embargo, es una persecución política vulgar. De la misma manera que Joaquín Balaguer le dijo a Carlos Andrés Pérez en 1990, en la toma de posesión,
cuando vino el único presidente de América a esas elecciones fraudulentas, le dice estas palabras a Carlos Andrés Pérez: presidente, libere al presidente Jorge Blanco. ¿Por qué usted lo tiene detenido en la cárcel de Sánchez Lafayette? El presidente Balaguer le responde de esta manera: ese es un preso político personal mío. Pero ¿por qué Por rencor. ¿Pero por qué lo dice? Balaguer Un gallo rejugado. Se lo dice a Carlos Andrés Pérez, a otro presidente de la Pero República. es que no podía decirlo si fuera cierto. Bueno, los presidentes se hablan sus intimidades. Lo que él no tenía previsto era que el presidente Pérez me lo iba a decir, como me lo dijo Camilo Jarabacoa. Wow. ¿Comprende? Si yo te digo toda la conversación del Estado en este programa, yo pierdo credibilidad. Yo no puedo decírtela toda. Claro. Porque un hombre de Estado no puede, yo no te puedo decir lo que yo hablo, por ejemplo, lo que hablé en mi programa con Celaya, cuando grabé con él en México, las cosas que él me dijo sobre lo que pasó allá y sobre el porvenir. Yo no te podría decir cosas sobre el presidente Uribe, que he hablado con él, que él ha hecho por mí inclusive. Yo no te la puedo decir, no te la puedo contar, ni te puedo contar otra cosa de Estado. Entonces, asimismo, el presidente Balaguer no era perfecto. Se le iban pequeños detalles. Sí, porque recuerda que ya, a un gallo tan rejugado. Pero ya tenía 88 años. Sí. Ya no era el gallo de 60, de 66. Ya la Entonces, astucia. pero además él lo dijo públicamente, ese es un preso mío, se lo dijo a Peña Gómez también. Fausto, se nos acabó el tiempo. Razón personal. Balaguer le impidió usar los helicópteros para la campaña del 86 y lo puso a montarse en una camionetica a recorrer todos los pueblos del sur con aquellas calles infernales. Ese rencor se lo guardó siempre. Wow. Te doy un detalle. Uno más. Una de las razones. Uno más. Sí. Te lo digo. Fausto, se nos acabó el tiempo. Vamos a invitarte una vez. Sabemos que tú vas a ser observador en las elecciones de México, Sí. que ya serán en julio. 1 de julio. 1 de julio. Sí. O sea que si no aparece otro tema que tengas que venir antes, pues esa semana cuando regreses de México nos das todo ese panorama, no solamente mexicano, sino latinoamericano, que se cuecen en esos ambientes preeleccionarios y durante las elecciones que nos atañe a toda la región. Gracias, Fausto, y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y será hasta el próximo domingo. Buenas noches.